Entonces, veamos. Mediciones. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de medición? Yo creo que lo que se les viene a la mente, a algunos posiblemente, es esta figura que les voy a colocar acá. Medición y rápidamente se nos va a figurar esto. ¿Sí? Obviamente no de la misma marca, ¿verdad? Ni del mismo color, si existen una infinidad de instrumentos. Pero las mediciones no solo tenemos que concentrarnos en esto. Si se recuerda, dentro del laboratorio que tuvimos oportunidad de estar algunos días, tuvimos la oportunidad de tener instrumentos como estos que tenemos acá. Más o menos, ¿verdad? Solo que era una balanza mecánica, no era una balanza digital. Vamos a ver acá. Encontramos una similar. Acá está, miren. Acá está la balanza mecánica, miren. Y yo creo que todos, más de alguna vez, le pusieron un dedo encima a la balanza. Y alguno más de alguna ocasión se dio cuenta o estuvo al pendiente de decirle al compañero de la par, mira vos, deja de molestar o no movas la mesa porque ¿qué pasaba con esto? No teníamos el resultado que queríamos porque como lo movían ya no sé. Exacto, se dan cuenta. Se Son ten... cosas que experimentamos. Entonces, en ese caso, vean, la tecnología pues es muy importante. Estas balanzas son muy buenas, pero la única condición que tenían ustedes que tener en cuenta era que tenían que ser muy cuidadosos. Porque alguien venía y casualmente tocaba el pie del alumno con la pata de la mesa, levemente se movía y esto se empezaba a deslizar, ¿verdad? Entonces son cuestiones así de precisión nada más. El punto está de que cuando hablamos de medición, hablamos de esto en particular, ¿no? O sea, medir. Y cuando hablamos de medir, hablamos de factores de conversión. Entonces, factores de conversión, ¿se recuerdan ustedes? Cuando nos vemos en la necesidad de medir, tenemos una tabla similar a lo que está acá. ¿Vea? Factores de medida, en donde cada una medida corresponde a una dimensión en particular. Cuando hablamos de dimensión, nos referimos entonces a qué tipo de dimensionales tiene o cuántas cantidades o magnitudes va a tener en estudio dicha figura geométrica. Entonces, brevemente vamos a describir los elementos básicos de la geometría, que eso tiene que ver o es importante para poder venir y realizar medición, que es el eje central de la geometría. Estos conceptos básicos de geometría, ¿sí? Son gracias a Euclides, que fue un filósofo y matemático griego que en su tiempo, por la observación, por el mismo principio de observación y curiosidad del ser humano de poder entender qué es lo que pasa en el entorno, pues descubrió estos principios, ¿verdad? Y estos elementos. Y dentro de los elementos básicos de la geometría tenemos lo siguiente, lo que es el punto. Y el punto se nos dice que es, en definición, en algunos textos tenemos que es lo que resulta de venir y colocar nuestro lapicero en una hoja. Ese es un punto. ¿Ve? Y las características del punto es de que no tiene dimensión. ¿Qué quiere decir eso que no tiene dimensión? Que no va a tener una medida que lo describa, pero sí va a tener entonces un nombre que lo distinga, ¿verdad? Porque sí necesitamos identificarlo. O sea, no va a tener una medida que lo describa, pero sí va a tener un nombre que lo va a identificar. Entonces, por ejemplo, los nombres para colocarle a los puntos son las letras del abecedario. Mayúsculas, de preferencia. ¿Y qué letra es la que tienen que utilizar? Pues no importa, ¿verdad? No hay una regla que diga que tengan que utilizar dicha regla u otra, ¿verdad? No hay nada que lo defina, sino que simplemente tienen que ser letras mayúsculas. Por ejemplo, vean, si nosotros nos venimos acá ya al gestor de dibujo, ¿se dan cuenta que el punto, vean? ¿Vean? Independientemente de dónde lo coloque, siempre va a ser un punto. O sea, la medida siempre va a estar definida. O sea, no va a tener una dimensión. Eso sí, va a tener un nombre, ¿verdad? Y una ubicación. Y la ubicación, pues, es la coordenada que está en el plano, siempre y cuando tengamos un punto de referencia, miren, como ejes.
Porque si no tengo punto de referencia, la coordenada no es válida. ¿Por qué? Porque no voy a tener referencia. Simplemente voy a decir de que el punto está ahí. Nada más. Y que se llama A. Ese es el primer concepto. Segundo concepto. El segundo concepto que tenemos es la línea o recta. Y la línea o recta tiene las siguientes características, de que va a tener una dimensión y esa dimensión pues va a ser la medida que va a existir de un punto hacia otro punto. Dimensión nada más. Eso sí, la característica de la recta es de que es una línea infinita. Pero la de las cuestiones importantes es la siguiente, ¿vean? Por ejemplo, tenemos esto, acá. Vamos a tener dos puntos. Entonces, cuando hablamos de una recta, ¿sí? Va a ser una línea. Pero antes de eso, ¿qué es una línea? Una línea en definición es la unión de dos puntos. Esa sería una de las definiciones principales. Tenemos dos puntos y el concepto de línea recta, de línea es que unimos esos dos puntos. Solo que como le añadimos la cuestión de recta, recta va a ser aquella línea, miren, que va a tender al infinito y que no va a tener ninguna fractura o ni, en este caso, ninguna curvita que elimine el patrón recto, ¿verdad? O que esté completamente alineado hacia una dirección. Esa es la recta. Recordemos que como la recta va a ser algo que tiene infinito, o sea, vamos a decir de que esto va a tener una longitud, solo que la longitud, pues obviamente va a ser infinita, ¿verdad? Porque no vamos a terminar de medir. Porque vean, entre más apliquemos el zoom, la línea sigue pasando por esos dos puntos, pero vean, se sigue proyectando hacia un infinito, ¿ya? Entonces, veamos, ¿cómo podemos describir o nombrar esta línea? Entonces, vean, para nombrar esta línea, primero definimos una letra minúscula que la va a describir. Entonces, esta es la línea R. Sería una de las formas de identificarla. Otra de las formas de identificar es la siguiente. Como sabemos que la línea recta pasa por dos puntos, la única condición es de que se va yendo hacia el infinito. Entonces tenemos estos dos puntos. ¿Y los puntos cómo se identifican? Pues con letras. Entonces acá en este caso vamos a tener la letra C y aquí tenemos lo que es la letra D. Entonces, como estamos definiendo una recta que tiende al infinito, entonces colocamos las dos letras, vean, no importa quién coloque de primero o quién coloque de final. Y en la parte superior, disculpen por acá, y en la parte superior colocamos una línea con dos flechitas, ¿verdad? Entonces eso nos está indicando que es una recta. O una línea que no tiene principio ni tampoco tiene final. Incluso si alguien acá la quiere identificar colocando primero la D y la C, pues no importa. ¿Por qué? Porque es infinita. ¿Ya? Entonces, si es infinito, nos vamos a dar cuenta que no va a tener principio ni final. Únicamente que estamos describiendo que pasa por esos dos puntos. Y ese sería el concepto de línea recta. Cuando nos referimos a un plano como característica principal es de que va a tener dos dimensiones, largo y ancho. Y se expresa con unidades cuadradas. Quiere decir de que con unidades cuadradas vamos a tener, por ejemplo, metros cuadrados. O también podemos tener kilómetros al cuadrado. Entonces las dimensiones van a ser, miren, en este caso esta figura está construida por una dimensión que es esto, miren. Tenemos aquí, podría ser el largo y este es el ancho. Dos dimensiones. Para poder identificar el plano, lo definimos con una letra mayúscula. O en este caso, ¿sí? Pues ya es una figura dada. Quiere decir de que un triángulo también es un plano, solo que este plano, ¿por qué va a estar definido? Por tres líneas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la figura que está contenida dentro de tres líneas, ¿ya? Entonces es un plano y que obviamente va a tener dos dimensiones. Cuando hablamos de un espacio, estamos hablando ya de cuerpos geométricos o también se le conoce como sólidos. Y dentro de los cuerpos geométricos, las características que hay es de que va a contar con tres dimensiones. Las dimensiones que cuentan es de que tenemos ancho, tenemos alto, pero también contamos con profundidad. Considero que en esto ustedes están más familiarizados porque ustedes construyen isométricos en un curso también.
aparte. Entonces ya saben que eso es en 3 dimensiones. ¿Y por qué se llaman 3 dimensiones? Porque va a tener las 3 dimensiones que van a expresar largo, ancho y profundidad. En isométrico, ¿cómo se le llama? Planta, elevación, perfil. Perdón, estoy al revés, ¿verdad? Este sería lo que es la planta, perfil, ¿sí? Lo mismo, 3 dimensiones, o sea, 3 vistas diferentes, ¿ya? Eso es espacio. Ahora vamos con nosotros. ¿Qué es la semirrecta y el rayo? Cuando hablamos de semirrecta o rayo, estamos hablando también, mire, de algo muy importante. Recordamos que es una línea, pero la semirrecta o rayo va a estar definida, vean, acá tenemos en celeste, o sea, a diferencia de la recta, que está acá, que no tiene principio y final, por eso se llama semirrecta, o sea, que es una recta, pero no tiene los conceptos generales de la recta, sino que, ¿cuál es la cuestión acá? De que va a iniciar en un punto, o sea, va a tener un punto de partida. Y a partir de ese punto de partida se va a tender hacia el infinito también. Entonces tenemos acá que la recta sería definida por esta forma, ¿no? Semirrecta, de acá hacia acá. Entonces, si se dan cuenta acá, tiene, ay, disculpen. Vean, acá tiene, miren, principio, pero más no tiene final. Y de la misma forma que se representa la recta, también la podemos identificar con una letra minúscula, ¿sí? Acá, vean, la letra minúscula puede ser cualquiera. O también la podemos representar, vean, por esto, por la nomenclatura que está acá. Primero colocamos el punto de origen. Si queremos identificar esta que está acá, miren, el punto de origen sería esta A. Entonces colocamos primero el punto de origen, luego colocamos el punto por donde pasa y se extiende, que sería el punto B. Y en la parte superior se le coloca una flecha. Entonces esto ya nos indica que es una semi recta, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente. Y la siguiente que tenemos es lo que es un segmento. Y el segmento entonces va a ser la línea definida por esos 2 puntos. O sea, en otras palabras, tenemos acá, miren, segmento. El segmento va a formar parte de una recta, ¿verdad? Solo que en este caso, esos 2 puntos que ya están definidos, vean, van a tener una distancia. Entonces, lo que está definido, la distancia que existe entre el punto M y N, pues es el segmento. Y el segmento también se puede colocar con una letra minúscula o también se puede colocar colocando las letras o los puntos de donde inicia y donde termina, ¿sí? Y colocando una línea horizontal en la parte superior de las 2 letras. Si alguien puede colocar acá N y M, pues también se puede colocar. ¿Por qué? Porque sabemos de que está definida dentro de eso. Solo que la única condición es de que vamos a colocar la línea en la parte superior. Nada más. Y por último tenemos lo que es el ángulo. Y cuando nos referimos a ángulo, el ángulo va a ser la figura que va a tener o va a contener a 2 semirrectas. ¿Sí? Acá está, mire, es la intersección de 2 semirrectas. Y la intersección de esas semirrectas lleva por nombre vértice, que es lo que tenemos acá. Entonces, para identificar un ángulo se coloca de la siguiente manera, mire. Decimos de que el ángulo, o sea, este símbolo que parece al menor o igual, pero no es el menor, indica ángulo. En lo personal yo utilizo esto, mire. Le coloco acá una curvita, porque entonces aquí ya identifico el ángulo. Entonces, para identificar el ángulo, primero coloco uno de los puntos por donde pasa el rayo, que sería este punto que está acá. En la parte central se coloca el vértice, vean, que es el punto de donde está el vértice. Y en el otro extremo se coloca el otro punto, ¿verdad? Que es donde pasa nuestra semirrecta. Para que entonces al final nos quede que el ángulo va a ser aquel que va a estar construido por las semirrectas que pasan por B, tienen como vértice C, se extiende a D, y también se puede representar el ángulo por la letra griega, ¿sí? Entonces acá tenemos D, vea, podemos representarlo así, que el ángulo va a ser la medida de D, que tiene como vértice C y que se extiende hacia B, simplemente. Y esto también lo puedo representar por una letra griega. Recordemos que las letras griegas siempre nos representan ángulo.
En este caso, esta es la letra alfa y esta es la letra teta. También podemos utilizar beta, ¿sí? Y la letra gamma, ¿verdad? Que eso también lo especificamos dentro de nuestro curso de naturales. Entonces, esos serían los principios básicos de la geometría euclidiana, ¿verdad? En general, o geometría plana. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar, vean, esto que está acá, que es parte de la tarea, pues simplemente van a tener ustedes que identificar o dibujar mediante las instrucciones que están acá. Miren. Por ejemplo, inciso A nos dice, es un segmento AB inscrito en una recta R. Ah, bueno, entonces primero yo sé que tengo la recta R, que es esta. Voy a tener los dos puntos A, voy a tener los dos puntos B, ¿ve? Dos puntos A y B. ¿Y cuál es el segmento? Pues es el segmento AB. ¿Que está dentro de qué recta? Dentro de la recta R, que es esta que está acá. ¿Sí? Y ahí está bien, ya está dibujado. Solo que como este es una recta, lo podemos colocar así. Y otra de las cosas, como estoy armando el segmento de la recta, pues le puedo cambiar el color, ¿verdad? Porque entonces aquí ya está definido que está dentro de este segmento, ¿no? Y así está. Y todas las demás se hacen de la misma forma. Mire, un ángulo PQR, los rayos son PQ y QR. Ya está ahí definido. ¿Sí? Una recta S con dos segmentos, ¿ve? HJDE, ¿qué quiere decir? De que en lugar de haber dos, o un segmento como este es el caso, se le añadiría otro, ¿verdad? Con otro punto. Solo que en este caso son los puntos que están especificados acá. En resumen, esta página 185, la parte intermedia y la parte final, se resuelven mediante la teoría que está explicada acá, ¿verdad? Y en la parte principal vamos a tener lo que son conversiones, pero en este caso considero de que no va a haber mucha dificultad porque en física hemos trabajado conversiones desde que iniciamos el curso, ¿verdad? Hasta el día de hoy seguimos trabajando conversiones. Entonces solo vamos a dar un pequeño repaso de las conversiones. Incluso les voy a explicar también cómo se utiliza la tabla. Creo que acá podrían entender un poquito mejor. Entonces veamos, queremos convertir, vamos a hacer acá, convertir 2.3 kilómetros a pulgadas. Para los que se recuerdan este método, iniciamos con colocar la cantidad que vamos a convertir, que en este caso serían los 2.3 kilómetros. Recordemos que en este método es muy importante colocar las unidades de medidas y colocarlo todo en fracción. Acá. Entonces esto lo multiplicamos ahora por. Recuérdense que también tenemos las medidas. En este caso, las conversiones de medidas nos van a llevar a lo siguiente. De que para poder hacer nuestro análisis dimensional, decimos de que 1 kilómetro y colocamos el kilómetro en la parte inferior, recordando que esto nos sirve para que entonces eliminemos kilómetros con kilómetros. Y la relación que vamos a tener es de que 1 kilómetro equivale a ¿cuánto? A 1000 metros. Pero todavía no llego a pulgadas, entonces nuevamente vuelvo a multiplicar y relaciono entonces 1 metro con centímetro. Multiplicado por 100 centímetros. Porque entonces aquí esto me da opción a eliminar metros con metros y ya me quedaría la respuesta en centímetros. Pero como no necesito centímetros, sino lo que yo estoy buscando son pulgadas, entonces la relación centímetro-pulgadas, esa sí es existente, ¿verdad? Entonces decimos lo siguiente. Decimos de que una pulgada, vea, siempre coloco en la parte inferior lo que voy a eliminar. Por eso fue de que acá coloqué el 1 arriba. No quiere decir de que todos los unos van a ir en la parte inferior, sino va a depender de la eliminación que yo esté haciendo. Tomen en cuenta eso, por favor. Exacto. Muchas gracias aquí que nos decía la relación y es 2.54 centímetros. Estas medidas, ¿de dónde las voy a sacar? Pues si ya hemos estado practicando, pues hay algunos que ya se las saben, que estoy viendo que me han enviado mensajes. Y algunos otros, si no, ¿qué hacen? Tenemos nuestra tablita, ¿verdad? Tan simple. Entonces, esto ya nos va a dar la respuesta en pulgada. Entonces, revisemos entonces cuánto nos da la respuesta. Creo que esto lo vamos a hacer, lo vamos a bajar acá. Listo. Ahí está.
Entonces, ¿cómo se realiza eso? Como son fracciones, recuérdense que se realiza de forma lineal. Pero, por ejemplo, si alguien quiere ver en la calculadora cómo queda, entonces sería así, mira. Nos quedaría como esta operación que tienen acá. En este caso, esta ya está hecha, entonces la vamos a volver a hacer. Entonces, recuérdense que para poder utilizar fracciones, primero colocamos el signo de fracción. En este caso, sus calculadoras tienen eso, ¿verdad? ¿Sí? O si no, tienen una raída, pero siempre se va a hacer la operación de manera directa. Entonces, veamos, primero tenemos 2.3 a 1. Entonces, tenemos 2.3 dividido 1 y eso lo vamos a multiplicar por, colocamos otra fracción y diría lo siguiente, vean, 1000 a 1. Entonces, tenemos aquí 1000 a 1. Y eso lo vamos a multiplicar por la siguiente cantidad. Tenemos 100, la relación 100 a 1. Entonces tenemos acá 100 a 1. Y eso lo vamos a multiplicar nuevamente por. Y aquí tenemos 1 es a 2.54, ¿verdad? Entonces tendríamos acá la siguiente fracción. 1 es 2.54. Y colocamos el resultado. Entonces tenemos 90.551.18. Entonces tenemos 90.551.18. Y colocamos los puntos suspensivos que nos indican que tiene más decimales, ¿verdad? Y ahí tendríamos la respuesta. Entonces quiere decir de que esto, ¿qué es? Son pulgadas. Entonces, en 2.3 kilómetros, ¿cuántas pulgadas hay? 9.551.18. Y así son las conversiones. Ahora bien, hay un método mucho más fácil para ahorrarnos esto, pero eso va a depender de la tabla. Miren, entonces pongan atención. Si se dan cuenta, esta tabla de conversiones incluso le pueden tomar captura o lo pueden tomar del enlace de Jamboard que yo les comparto en la plataforma. Vean, como es el caso acá. En este caso es de básico, miren. Solo es de venir y pinchar y le va a abrir automáticamente. En este caso, si yo pincho, no va a servir de nada porque como yo ya tengo abierto mi usuario, entonces me lo va a redirigir. Pero en el caso de ustedes, si le dan clic desde la computadora, les va a abrir el Jamboard directamente. Vamos a ver acá la pantalla, miren, les voy a colocar. En este caso, vamos a ver. Les tiene que aparecer sin edición, o sea, no van a poder escribir nada. Simplemente solo la van a observar. Entonces, ahí les voy a compartir o les dejo compartir lo que es esta tabla de conversión. Entonces, miren, pues, como quiero convertir kilómetros a pulgadas, entonces si se dan cuenta, esta tabla funciona de la siguiente manera. Las unidades que quiero convertir son las que están acá, miren, en la línea vertical. Y las unidades hacia donde quiero llegar están acá, en la línea horizontal. En donde acá voy a colocar la cantidad que quiero, en este caso, ¿cuánto es? 2.3. Y lo voy a multiplicar por el número o por el coeficiente que me indica la tabla. Entonces voy buscando acá, miren, kilómetros, busco dónde están pulgadas. Acá está, miren, están precisamente en el mismo. Entonces, si voy a buscar kilómetros y se alinea con pulgadas, entonces vean, el punto de intersección sería este. Entonces, en este caso tenemos 39.370. Entonces, esto lo multiplicamos por 39.370. Venimos a nuestra calculadora y tenemos 2.3, ingresamos una nueva operación, 2.3 multiplicado por 39.000, ¿qué era? 370, ¿verdad? Y nos da, miren, 90.051. ¿Cuál es la diferencia entre este y el método largo que hicimos? Es de que este es más preciso. ¿Y por qué es preciso? Por los decimales. Y este ya es un aproximado, miren. Y aquí tenemos 90.550. Y así es como se convierte de manera más fácil, miren. Entonces, quien quiera hacer esto está en su completa libertad, más quien quiera hacer esto también está en la completa libertad de hacerlo. Eso sí, por lo menos si lo hacen en la tabla, colocar esta multiplicación la facilita, ¿verdad? Y nos está indicando los factores. Y si la hacen de la manera extendida, pues sí realiza esta forma. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Porque entonces la tarea va a ser en completar lo que es la página No, teacher, no hay ninguna. 185. Que es la No, que... profe, no hay ni una. Bueno, entonces pasamos a la comprobación de la asistencia. Recuérdense que todo esto
lo tienen que adjuntar a lo que es la semana, que mañana van a salir los posts de Claro, perdón, de la plataforma. Y simplemente se quedaría en subir las tareas nada más. Entonces, que tengan un buen día, chicos. Nos vemos el lunes de la siguiente semana. Y que tengan un buen provecho. Hasta la siguiente semana será. Adiós. Se cuidan todos, los quiero.